En este vídeo vamos a ver un nuevo tipo de recolector, pero antes, para que podamos aprenderlo bien, vamos a repasar un poquito un ejemplo que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos nuestra lista de libros y vamos a coger nuestra lista de libros, la vamos a convertir en un stream y fijaros que nosotros vimos que existía un recolector que se llamaba mapping. Collectors mapping. Si os acordáis bien, bueno, voy a importar aquí estáticamente. Decía que, si os acordáis bien, este mapping, este collectors mapping, lo que me permitía era, a la hora de recolectar, ejecutar sobre cada uno de los elementos que yo quiero recolectar una determinada function antes de recolectarlos, ¿vale? Entonces, mapping, por ejemplo, nosotros podíamos hacer algo así como book get title y después indicábamos realmente el recolector que nosotros queríamos ejecutar. Entonces, por ejemplo, podíamos hacer toList. Y entonces fijaros que aquí lo que se está haciendo es que antes de recolectar se le está obteniendo el título de cada libro y después se está recolectando hacia una lista, ¿vale? El resultado de esto, digamos, la consecuencia, es que aquí result va a ser una lista de string porque lo que vamos a tener son la lista de los títulos, ¿ok? De hecho, si nosotros ahora aquí hacemos un sysout de result, veremos que exactamente así es lo que nos va a salir, ¿vale? Entonces veis que aparecen solamente los títulos, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer es que fijaros que es importante que os acordéis de que este mapping se caracteriza porque primero se ejecuta la función y después se recolecta, ¿vale? Primero se aplica la función sobre cada uno de los elementos que se van a recolectar y después se recolecta. Vimos también que en realidad este mapping, porque esta operación la podríamos haber realizado simplemente mapeando antes y después recolectando una lista. De hecho, así se nos indica aquí, fijaros. Exactamente sería así, ¿veis? Incluso el ID nos lo indica. Podríamos haber primero transformado obteniéndonos solamente quedándonos con el título y después la lista, ¿vale? Pero si os acordáis bien, en realidad este recolector mapping tenía más sentido cuando nosotros utilizábamos, tenía más sentido usándolo como downstream collector. Es decir, cuando nosotros utilizamos otro colector principal, digamos, que era grouping, ¿vale? Grouping by. Y este grouping by, acordaros de que yo podía pasarle cuál era la función clasificadora que permitía crear los grupos y después el recolector que quería ejecutar sobre cada uno de ellos. Y entonces podríamos hacer, por ejemplo, algo así como get year of publication para crear grupos por el año de publicación y después para indicar aquí cuál era el recolector que yo quería ejecutar sobre cada uno de los elementos de ese grupo, pues yo podía utilizar mapping, ¿vale? Y entonces podía hacer book, por ejemplo, get title, y después yo podía hacer, por ejemplo, un toList como hemos hecho antes. Aquí la diferencia es que, fijaros, se está agrupando, gracias a este grouping by, por el año de publicación y se está creando grupos, ¿vale? Y dentro de cada grupo se están metiendo los elementos correspondientes. Pero antes de meterlos en ese grupo, lo que se hace es que se mapean y se obtiene solamente el título. Y entonces, dentro del grupo correspondiente a cada año, lo que vamos a tener va a ser una lista, ¿vale?
Entonces la consecuencia es que si nosotros aquí definimos result, veremos que este result ahora, fijaros en que va a ser un mapa, porque el grouping by funciona así, pero un mapa donde vamos a tener para este año de publicación la lista con los títulos de los libros, ¿vale? Con los títulos de los libros. Entonces fijaros que si yo ahora ejecuto, pues veremos que salen dos grupos, salen tres grupos en este caso, los del 2017, los del 2018 y los de 1998, pero dentro de cada grupo, digamos, de cada entrada de ese mapa, el valor de cada entrada es una lista, pero es una lista solamente con los títulos, ¿vale? Gracias a este mapping. Bien, todo esto ya lo sabíamos de un vídeo anterior y lo he explicado de nuevo porque ahora vamos a utilizar, fijaros que en mapping primero se realiza la transformación y después se recolecta. Bueno, pues existe un recolector, que es el que vamos a estudiar en este vídeo, que hace justamente lo contrario. Es decir, primero recolecta y después transforma. Entonces fijaros que, imaginaros que nosotros queremos recolectar este string creado a partir de MyBooks, de la lista MyBooks, pero lo queremos recolectar de una manera muy sencilla. Queremos simplemente contarlos, cuántos elementos hay. Entonces fijaros que, si os acordáis, teníamos un recolector, collectors counting, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que este resultado, ¿qué va a ser? Pues va a ser de tipo long. ¿Estáis viendo? ¿Por qué? Pues porque counting es un recolector que se caracteriza por eso, ¿vale? Porque retorna un long. ¿Y si yo no quiero un long? ¿Y si yo lo que quiero es, por ejemplo, una cadena que diga tantos elementos? Alguien dirá, oye, bueno, pues simplemente puedes hacer un string ese result que sea result más items o books, ¿vale? Evidentemente esto es posible y si nosotros hacemos un sysout y hacemos ese result, ¿vale? Veremos que funciona correctamente. 5 books, ¿vale? 5 libros, ¿vale? Pero realmente hay una manera de hacerlo directamente. No, digamos, externamente, sino que podemos hacerlo directamente utilizando un nuevo colector, que es el que vamos a ver por primera vez en este vídeo, que se llama collecting and then. Collecting and then, que significa literalmente recolectar y después, ¿vale? Entonces, ¿por qué se caracteriza este collecting and then? Pues porque primero recolecta y después, fijaros, se le aplica la función finalizadora, que aquí llama un finisher, ¿vale? La función finalizadora, pero ojo, después de haber recolectado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta función tendrá como entrada, digamos, el resultado de la recolección que hayamos indicado en este downstream collector, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a hacer el mismo caso anterior. Yo puedo poner aquí counting, que sería el recolector, entre comillas, principal, que es el que se va a ejecutar sobre los elementos del string. Este counting, acordaros de que me retornaba un long que valía, en este caso, 5. Pero lo bueno es que yo puedo realizar una función de transformación sobre ese 5, sobre ese long que yo he recibido, que me ha recolectado, el resultado de la recolección. Y entonces puedo hacer que para el valor yo pueda retornar valor concatenado con books. Consecuencia, fijaros que ya results ya no es un long, sino que, si lo miramos bien, es una cadena. Entonces, fijaros cómo, digamos que no me hace falta hacerlo de manera externa, sino que lo estoy haciendo, digamos, durante el proceso de recolección. Entonces, diferencias entre mapping y este collecting and then, que mapping primero
transforma con la función que yo le indico y después recolecta atendiendo al resultado de la transformación. Y aquí es al revés. Aquí primero se recolecta con el downstream collector que yo indique y después se le ejecuta la función de transformación o de finalización. ¿Ok? Bien, alguien dirá, oye, Pedro, pero esto tú mismo me has enseñado que se puede hacer desde fuera. ¿Qué sentido tiene, digamos, este collecting and then? Pues exactamente igual que ocurría con el mapping, este recolector tiene bastante más sentido cuando se utiliza como downstream collector. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo lo que quiero es lo siguiente. Yo voy a coger mi flujo de mi stream de libros y mirad, voy a recolectar, pero voy a recolectar utilizando el grouping by. Y entonces yo voy a agrupar, fijaros, por el año de publicación, ¿vale? Y entonces fijaros que ahora yo en el grouping by tengo que indicar un downstream collector. Entonces yo imaginaros que quiero que como resultado de la recolección me digan, pues en 2018 hay 2 libros, en 1998 hay 2 libros y en 2017 hay 1 libro, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Mirad, no puedo utilizar el mapping. Y no puedo utilizar el mapping porque el mapping me sirve para transformar los elementos de cada uno de los grupos. Y yo no quiero transformar los elementos de cada uno de los grupos. Yo lo que quiero es que me cuente cuántos libros hay en cada grupo, en este caso los que he comentado antes, 2, 2 y 1, ¿vale? Y ese valor numérico de tipo long me lo convierta posteriormente a una cadena de caracteres porque quiero que diga, pues, 2 books, 1 book, ¿ok? Entonces fijaros que en vez de utilizar mapping, voy a utilizar collecting and then. Y entonces fijaros que en este collecting and then tengo que pasarle cuál es el downstream collector que realmente yo quiero que se ejecute. Hombre, yo lo que quiero que se ejecute para recolectar los elementos de cada grupo es un counting, porque yo lo que quiero es contabilizar, ¿verdad? Bueno, pues pongo counting, como estáis viendo, pero después voy a indicar la función de transformación que yo quiero que se realice una vez que se han contabilizado. Es decir, que este counting va a retornar, pues para el primer grupo un valor 2, para el otro grupo otro valor 2 y para el otro grupo un valor 1. Y entonces aquí yo esos 2, 2 y 1 quiero que se transformen antes de insertarlos como valor de la entrada correspondiente a ese año de publicación en el mapa que me genera el grouping by, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que tendré que hacer es para un valor que yo recibo, ¿vale? Lo que quiero hacer es concatenarle a ese valor la palabra items. Entonces, fijaros que a diferencia de lo que ocurría antes, si yo aquí defino result, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, pues va a ser un mapa donde la clave va a ser entero, porque eso lo define esta función, el tipo que retorne esta función que hemos indicado en el grupo en by, que en este caso es el año de publicación, que es de tipo entero. Y fijaros que el valor del mapa, de las entradas del mapa, va a ser de tipo cadena. ¿Por qué de tipo cadena? Porque aunque el counting retorna un long, después ese long lo estamos transformando en una cadena gracias a esta función de finalización o de transformación posterior, ¿ok? Entonces fijaros que efectivamente aquí vamos a tener un mapa de entero a string. Si nosotros ahora imprimimos ese result, pues veremos que funciona tal y como yo he indicado. Fijaros que aparece que en 2017 tenemos un ítem. Bueno, voy a cambiar ítems por libros, ¿verdad? Y ejecutamos de nuevo. Un libro, 2 libros y 2 libros.